La lluvia caía con furia aquella noche. Cada gota que golpeaba el techo y las ventanas de la casona en Polanco era como un pequeño puño, queriendo entrar, queriendo herir. Los truenos retumbaban como una voz enfurecida desde el cielo, y los relámpagos regalaban destellos fugaces y cegadores a la penumbra que nos rodeaba. Yo estaba en medio de la sala, con la ropa empapada, temblando de pies a cabeza. No era por el frío, sino por el miedo. Sostenía el teléfono en mi mano temblorosa, intentando marcar los números de emergencia. Suegra, doña Elena, por favor, despierte, gritaba, aunque sabía que no podía oírme. Yacía inmóvil en el suelo, su rostro pálido bajo la luz intermitente de los relámpagos. Ayuda, por el amor de Dios, ayúdennos, le suplicaba a la operadora, mientras mis lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en mi cara. Mi voz estaba rota, casi ininteligible. En esos momentos, lo único que escuchaba era el latido atronador de mi propio corazón y el aguacero incesante. Aquella casa enorme, que antes fue un símbolo de opulencia, se había convertido en una fría y desoladora celda de angustia. Pero la tormenta no comenzó esa noche. Aquel aguacero era solo la consecuencia de mucho tiempo de contención, de silencios forzados y de lágrimas que me obligué a tragar. Unos meses antes de aquella noche, mi vida tenía dos caras, dos mundos completamente opuestos. Por las mañanas, yo era la maestra Clarita, dentro del salón de clases de una escuela pública en la colonia Roma. Encontraba mi verdadero yo, el bullicio de los niños, sus risas, sus preguntas llenas de una curiosidad infinita. Esa era la música que calmaba mi alma. El olor a crayones, a papel y a libros viejos era el perfume de mi santuario. Cuando me llamaban maestra Clarita, me sentía completa. Sentía que mi vida tenía un propósito. Sentía que importaba. Maestra Clarita, qué bonito dibuja los árboles, me dijo una vez a mí, una de mis alumnas de segundo grado, mientras les enseñaba a trazar un ahuehuete. Sonreí. Tú dibujas mejor. A mí, mira, tu árbol tiene más colores que el mío. Sus simples cumplidos bastaban para borrar cualquier rastro de cansancio. En la escuela, yo tenía el control. Yo era la que enseñaba, la que inspiraba, la que cuidaba. Pero al sonar el último timbre de la tarde, tenía que abandonar ese mundo, tenía que volver a casa, y desde el momento en que cruzaba el imponente portón de hierro forjado de nuestra casa en Polanco, sentía como la luz de mi rostro se desvanecía, mi sonrisa se transformaba en una máscara de cautela, porque dentro de esa casa, yo no era la maestra Clarita, era simplemente Clara, la esposa de Marco, la nuera de doña Elena. Marco, mi esposo, estaba de viaje otra vez. Era dueño de una pequeña empresa de logística, transportando aguacates de Michoacán a la capital. Se ausentaba con frecuencia, a veces una semana, a veces más. Yo amaba a Marco con todo mi ser. Era bueno, comprensivo, él era la razón por la que soportaba todo lo demás. Pero su ausencia me dejaba sola para enfrentar mi prueba diaria, mi suegra. Clara, ya llegaste, me saludaba doña Elena desde su sillón favorito en la sala. Sostenía un rosario de plata, pero sus ojos, afilados como navajas, me escaneaban de la cabeza a los pies. ¿Te ves agotada? ¿Tan difícil es ser maestra con un contrato temporal? Esa miseria que te pagan no compensa esas fachas. Yo solo asentía y me acercaba a besar su mejilla. Hubo mucho trabajo en la escuela. Suegra, ay, por favor, si me hubieras hecho caso y dejaras de jugar a la maestrita, no llegarías a casa pareciendo una de las de servicio. ¿Qué van a decir nuestras visitas si te ven así? Creerán que mi hijo te tiene abandonada. No respondí. Fui directo a la cocina para preparar la cena. Cada día, la escena se repetía. Siempre tenía una crítica para todo. Si la sopa estaba muy salada, era porque quería ahorrar en ingredientes finos. Si estaba insípida, era porque no tenía sazón. El sazón de provincia. A veces, mientras yo trapeaba,
Se paraba detrás de mí. Con más cuidado. Clara, que vas a rayar el mármol italiano. ¿Sabes cuánto cuesta cada pieza? Probablemente más de lo que ganas en un mes. Me tragaba mi orgullo. Me repetía a mí misma, por Marco, por nuestra familia, mis padres, maestros jubilados de un pueblo de Oaxaca, me criaron con dignidad y respeto. Pero para doña Elena, venir de un lugar sencillo era sinónimo de ser pobre. Y la pobreza, para ella, era casi un pecado. En mis tiempos solía contar sin que nadie le preguntara. Mi familia era de las más respetadas. Mi padre era hacendado. Nunca tuvimos que trabajar para nadie. Nosotros éramos los patrones. Luego me miraba fijamente. Por eso nunca entendí por qué mi Marco, criado entre algodones, se fue a fijar en alguien como tú. Supongo que lo embrujó tu belleza exótica de provinciana. En más de un año de casados, Marco y yo no habíamos tenido hijos. Y esa era su arma favorita en mi contra. A lo mejor eres estéril, Clara dijo una vez mientras yo regaba las bugambilias del patio. Un año y esa panza sigue vacía. Las mujeres de mi familia se casaban y a los pocos meses ya estaban embarazadas. Quizás tienes algún defecto. Esas palabras se clavaban en lo más profundo de mi ser. Quería responder. Quería decirle que el problema no siempre es de la mujer. Quería gritarle que Marco y yo apenas nos veíamos por su trabajo. Pero, ¿para qué? Ella nunca escucharía. En su mundo, ella siempre tenía la razón. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Leo, el hermano menor de Marco. Leo era amable, como su hermano, pero más callado y completamente dominado por su madre. «Leo, ¿qué pasa, hijo?», respondió doña Elena, tomando el teléfono de la mesita. Su tono agrio se transformó instantáneamente en uno dulce como la miel. «¿Cómo estás, mi amor?». Escuchaba la voz apagada de Leo al otro lado. Observaba a mi suegra. Su rostro se iluminó. Las arrugas de su frente se desvanecieron. «¿Qué? ¿De verdad? ¡Ay, qué maravilla!», decía, casi dando brinquitos de emoción. «Claro que sí. Tráela». «¿Cuándo? ¿El sábado? Perfecto, perfecto. Yo me encargo de todo. Les prepararé una cena espectacular». «¡Ay, qué emoción! Ya quiero conocerla». Cuando colgó, parecía que se había ganado la lotería. Su sonrisa iba de oreja a oreja. Se giró hacia mí, y por primera vez en meses, me sonrió. Una sonrisa sin burla ni desprecio. Una sonrisa llena de emoción y cálculo. «Clara, ven acá», ordenó, haciéndome un gesto para que me acercara. «Tengo noticias maravillosas». Me acerqué con recelo. «¿Qué sucede, suegra?». «Leo, el hermano de Marco, nos va a presentar a su novia», dijo, con los ojos brillantes. «Por fin. Y no es cualquier muchachita, Clara, se llama Isabelle, es de la Ciudad de México, de buena familia. Su papá es dueño de una constructora importantísima, de Abolengo». Pronunció las palabras buena familia y abolengo como si fueran las más dulces del mundo. Y mientras lo hacía, su mirada hacia mí cambió. Volvieron sus ojos críticos de siempre. «Leo la traerá el sábado por la noche. Quiero que todo sea perfecto», continuó, su voz volviéndose autoritaria, imponente. «Tú te encargarás de preparar todo. Quiero una cena digna de Nochebuena. Imagina que es Navidad. Aunque no lo sea, tenemos que demostrarles que estamos a su altura». Me quedé helada. ¿Una cena nivel Nochebuena para el sábado? Apenas era martes. «Quiero», dijo, paseándose por la cocina como una reina dictando órdenes a su sierva. «Un mole poblano auténtico, de esos que llevan 30 ingredientes. No esas porquerías de frasco. Y también cochinita pibil. Y una ensalada de Nochebuena, con betabel y naranja. De postre, un flan napolitano y un pastel de 3 leches. Y asegúrate de que todo sea de la mejor calidad, sin escatimar». Cada platillo que mencionaba era un peso más sobre mis hombros. Eran recetas que requerían tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. Y la casa, añadió,
Tiene que brillar. De piso a techo. Limpia cada mueble. Cambia las cortinas. Usa la vajilla de plata que era de mi madre y los cubiertos finos. No quiero pasar una vergüenza con esa familia. Me miró, esperando mi respuesta. No pude hacer otra cosa más que asentir. Sí, suegra. Yo me encargo. Bien dijo, con un matiz de satisfacción. Demuéstrales que aquí sabemos atender. Que las nueras de esta familia no son unas improvisadas. Esa última frase fue una bofetada directa. Las nueras de esta familia no son unas improvisadas. Significaba que tenía que probar mi valor. No por mí misma, sino por la imagen de la familia ante una mujer que ni siquiera conocía. Mi valía dependía de que tan sabrosa fuera mi comida y que tan limpia estuviera la casa. Los días siguientes, la casa se convirtió en un torbellino de actividad. Y yo era el ojo del huracán. Me levantaba antes del amanecer para limpiar. Me arrodillaba para pulir los pisos. Me subía a escaleras para limpiar ventanas. Revisé cada rincón, asegurándome de que no hubiera ni una mota de polvo. Después de limpiar, me iba al mercado, cargando una lista interminable. Escogí los ingredientes más frescos, las mejores carnes, las especias más caras, porque sabía que eso era lo que doña Elena esperaba, y en cada movimiento, ella estaba ahí, observando. Clara, ¿estás segura de que ese chile mulato no está viejo para el mole? Tiene que tener un color vivo. No le vayas a poner poca nuez a la ensalada. La familia de Isabelle está acostumbrada a lo bueno. Imagínate, en tu pueblo seguro no comen estas cosas, ¿verdad? Con suerte una vez al año. Si bien les va, yo no decía nada. Sus palabras eran pequeñas espinas que se clavaban en mi corazón. Con cada comentario, el cansancio de mi cuerpo se sumaba al peso de mi alma. Dejaba que sus palabras pasaran de largo, sin permitir que anidaran en mi interior. Porque si lo hacían, sentía que me derrumbaría. Cerraba los ojos y pensaba en Marco. Lo hago por él. Lo hago por mantener la paz. Llegó el sábado. Toda la casa olía a una mezcla deliciosa de especias y carnes horneadas. La mesa estaba puesta, con los cubiertos de plata brillando bajo la luz del candelabro, las flores frescas en el jarrón de cristal. Hasta yo estaba impresionada con mi propio trabajo, pero estaba exhausta. El dolor en mi espalda y brazos era insoportable. Apenas había dormido, pensando si había olvidado algún detalle. Antes de que llegaran los invitados, doña Elena me llamó a su habitación. Mírate en el espejo, dijo, mientras yo estaba parada frente a él. Llevaba un vestido sencillo. ¿No te da vergüenza tu apariencia? Pareces la sirvienta. Arréglate un poco. Ponte algo de maquillaje. Y usa los aretes que te di para tu boda. No quiero que Isabelle piense que te maltratamos aquí. En realidad, esos aretes no me los había dado ella. Fueron un regalo de Marco. Pero no la corregí. Regresé a mi cuarto e hice lo que me pidió. Me arreglé, no para mí, sino para complacerla. A las 7 de la noche, un auto de lujo se estacionó frente a la casa. Eran Leo y su novia. Doña Elena los recibió en la puerta con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Isabelle, hija, bienvenida a tu casa. La saludó efusivamente, abrazando a la joven. Pero qué hermosa eres. Mucho más de lo que Leo me había contado. Isabelle era, en efecto, muy bella, alta, esbelta, y su ropa gritaba dinero. Su sonrisa era perfecta, y se movía con una confianza natural. Buenas noches, señora. Es un placer conocerla por fin, dijo Isabelle, con una voz suave y educada. Y por favor, dígame Belle. Belle. Qué lindo, respondió doña Elena, como una adolescente frente a su artista favorito. Yo me quedé a un lado, observando. Leo se acercó a mí. Cuñada, ella es Belle. Mi novia, Belle, ella es Clara, la esposa de mi hermano Marco. Isabelle me sonrió. Hola, Clara, mucho gusto. Leo me ha hablado maravillas de ti. Dice que eres un encanto y que cocinas delicioso.
Gracias, respondí en voz baja. Mucho gusto. Belle, pasen, por favor. Los guié al comedor. Los ojos de Isabelle se abrieron como platos al ver la mesa servida. Esto parece un banquete. Todo se ve increíble. Por supuesto, intervino rápidamente doña Elena, pasando un brazo por los hombros de Isabelle. Eres una invitada especial. La cena tenía que ser especial. Vengan, siéntense. Clara, sirve las bebidas. Mientras ellos comían, yo servía, pasaba el arroz, ofrecía más mole, rellenaba las copas de agua de horchata. Era como una sombra moviéndome alrededor de la mesa. Los veía conversar y reír. Doña Elena no paraba de halagar a Isabelle. ¿Sabes, Belle? He rezado mucho para que Leo encontrara a una mujer como tú, decía doña Elena. Una mujer que no solo es hermosa, sino que viene de una familia decente. La cuna es muy importante, ¿no crees? De dónde vienes define quién eres. Esas palabras eran flechas dirigidas a mí. Sabía que eran para herirme. Isabelle solo sonrió. Gracias, señora. Es usted muy amable. A mitad de la cena, escuché el sonido familiar de una camioneta afuera. Mi corazón se aceleró. Era Marco. Había llegado. No esperé ninguna orden. Me levanté rápidamente y salí a recibirlo. Cuando bajó de su camioneta, el cansancio se reflejaba en su rostro. Tenía una barba de un par de días y la ropa arrugada. Pero al verme, una sonrisa iluminó su cara. Clara, mi amor, saludó. Marco, llegaste, dije. Y de repente, todo el agotamiento y el dolor que sentí durante la semana parecieron desvanecerse. Lo abracé con fuerza. Te extrañé tanto. Y yo a ti, susurró, besándome en la frente. Perdón. El viaje se complicó. Había un bloqueo en la carretera. Huele delicioso. ¿Hay alguna celebración? Leo trajo a su novia para presentarla, expliqué. ¿En serio? Qué bueno que llegué a tiempo. Entramos a la casa tomados de la mano. La conversación en la mesa se detuvo en seco al vernos. Hermano, saludó Leo. Feliz. Marco. Hijo, dijo doña Elena, pero con un dejo de molestia en su voz. ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué vienes con esas fachas? Ni siquiera te arreglaste. Tenemos visitas. Perdón, mamá, vengo directo del viaje, respondió Marco, besando su mejilla. Leo, y tú debes ser Isabelle. Soy Marco. Hola, Marco. Mucho gusto, saludó Isabelle cortésmente. Marco se sentó a mi lado. Por fin, sentí que tenía un aliado, un cómplice. Mientras él comía, lo atendí en silencio. Podía sentir el cansancio en su cuerpo. Después de la cena, Leo e Isabelle se despidieron. Muchas gracias por la cena tan maravillosa, señora. Clara, dijo Isabelle antes de irse. Todo estuvo exquisito. Espero verlos pronto. Claro que sí, hija. Esta es tu casa, respondió doña Elena, acompañándolos hasta la puerta. Cuando quedamos solos, el peso regresó a mi pecho. Empecé a recoger la mesa en silencio. Marco, visiblemente agotado, se sentó en el sofá. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó. Lo miré. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No pude contenerlas más. Asentí, pero la primera lágrima que rodó por mi mejilla me delató. Se acercó y me abrazó. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Te regañó mi mamá otra vez? Negué con la cabeza. Solo estoy cansada. Pero ambos sabíamos que esa no era toda la verdad. Ya casi es Navidad. Marco, dije con voz temblorosa. Llevo 2 Navidades sin ir a Oaxaca. Extraño tanto a mis papás. Apretó su abrazo. Lo sé. Lo miré a los ojos, mostrándole toda mi añoranza y mi sufrimiento. ¿Podríamos, Marco? Solo por esta vez. ¿Podríamos pasar la Navidad en mi casa? Fue la primera vez que le pedí algo que sabía que sería difícil. Algo que sabía que doña Elena rechazaría de tajo. Vi la preocupación en sus ojos. Conocía la reacción que tendría su madre, pero también vio el dolor en los míos. Besó mis lágrimas. Está bien, respondió en voz baja. Haremos algo.
Hablaré con mi mamá. Iremos a tu casa esta Navidad. Esa promesa fue la chispa que encendió la mecha, el comienzo de una tormenta mucho más fuerte que se avecinaba a nuestro hogar. Al día siguiente, domingo, el aire dentro de la casa se sentía más denso de lo normal. Doña Elena se fue temprano a misa. Solo quedamos Marco y yo. Le preparé su desayuno favorito, chilaquiles rojos con un huevo estrellado encima. Mientras comía, lo observaba. Sabía que estaba pensando profundamente. Su promesa de anoche pesaba en su mente. ¿Estás segura, mi amor?, preguntó, removiendo su café de olla. Ya conoces a mi mamá. Para ella, la Navidad es la celebración familiar más sagrada. Nunca hemos faltado en esta casa desde que éramos niños. Tomé su mano sobre la mesa. Lo sé, Marco, y no quiero causar problemas. Pero, ya no aguanto la nostalgia. Necesito ver a mis papás. Me miró fijamente. Vio en mis ojos una determinación que rara vez mostraba. Suspiró y asintió. De acuerdo. En cuanto regrese, hablaré con ella. Las horas de espera se sintieron eternas. Limpié toda la casa. Lavé ropa. Regué las plantas. Hice de todo para mantenerme ocupada, para no pensar en la confrontación que se venía. Cerca de las 10 de la mañana, llegó doña Elena, con su Biblia en una mano y todavía con el velo de encaje sobre la cabeza. Parecía en paz, como un ángel, pero yo sabía que esa paz era frágil. Buenos días. Mamá, saludó Marco. Se levantó para recibirla. Buenos días, hijo, respondió ella, aceptando el beso de Marco. Me miró. Clara, ¿ya desayunaron? Sí, suegra. Acabamos de terminar, respondí. Doña Elena se sentó en su sillón predilecto y dejó sus cosas. Era el momento. Podía sentir la tensión en el aire. Marco me lanzó una mirada que decía, ¿estás lista? Asentí. Marco se acercó y se sentó en una silla frente a su madre. Mamá, Clara y yo quisiéramos hablar contigo de algo. Doña Elena enarcó una ceja. ¿De qué se trata? Suena muy serio. Es sobre la Navidad, comenzó Marco, escogiendo cada palabra con cuidado. Ya son 2 años que Clara no puede ir a ver a su familia a Oaxaca. Estábamos pensando que si a ti no te molesta, nos gustaría pasar la Navidad allá este año. La paz en el rostro de doña Elena se desvaneció de golpe, como una máscara que se cae. Sus ojos se entrecerraron. Sus labios se convirtieron en una línea delgada. Se quedó en silencio por unos segundos, mirando a Marco como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste?, preguntó con una frialdad que helaba. Dije que nos gustaría pasar la Navidad en Oaxaca. Te escuché perfectamente, lo interrumpió, su voz subiendo de tono. Mi pregunta es, ¿de quién fue esa idea estúpida? ¿Tuya? Se giró para mirarme, sus ojos ardiendo de furia. ¿O tuya? Bajé la cabeza. Suegra, yo solo quería estar con mis papás. No te atrevas a llamarme suegra, gritó. ¿Qué crees que soy? ¿Una tonta? Tú le metiste esas ideas a mi hijo en la cabeza, ¿verdad? Le envenenaste la mente. Mamá, no, intervino Marco rápidamente, intentando protegerme. Fue mi decisión. Me da pena con Clara. ¿Pena? Doña Elena soltó una risa sin alegría. ¿Te da pena ella? ¿Y yo qué? ¿Y esta familia qué? Sabes perfectamente, Marco, que la Navidad es el día más importante para nosotros. Toda la familia se reúne aquí. Tú eres el mayor. Es tu responsabilidad estar aquí. ¿Y ahora me vas a abandonar solo por la familia de esa mujer? No es así, mamá, es solo una Navidad, explicó Marco, pero su voz comenzaba a mostrar irritación también. ¿Solo una Navidad? ¿Y el próximo año? ¿Y el siguiente? Este es el comienzo de tu traición a tu familia. Marco, ¿todo por tu esposa? Se puso de pie y me señaló con el dedo. Desde que esta mujer llegó a esta casa, nuestras vidas se han complicado. No ha traído más que desgracias. Elena, ya basta, gritó Marco, llamando a su madre por su nombre por primera vez. Doña Elena se quedó paralizada. Hasta yo me sorprendí.
Nunca había escuchado a Marco gritarle así a su madre. Su rostro se enrojeció de ira y humillación. Insolente, después de todo lo que he sacrificado por ustedes. ¿Así me pagas? ¿Te pones del lado de esa mujer en contra de tu propia madre? No estoy del lado de nadie. Mamá, solo quiero ser justo. Clara es mi esposa. Ella también es mi familia. Ella no es familia. Es una extraña. Fue el último grito de doña Elena antes de darse la vuelta y encerrarse en su habitación. Escuchamos el portazo violento. Nos quedamos Marco y yo en la sala, envueltos en un silencio ensordecedor. Él se desplomó en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Perdóname, Clara, no quería que... Entiendo, dije, aunque mi corazón se sentía como si lo estuvieran estrujando. Me senté a su lado y acaricié su espalda. Gracias, Marco. Gracias por defenderme. Él no respondió. Sabía que estaba herido. Su corazón estaba dividido entre su amor por mí y su lealtad a su madre. Al día siguiente, lunes, Marco tuvo que irse de nuevo. Tenía una entrega importante en el sureste. Antes de partir, habló conmigo. Cuídate mucho aquí. Mi amor, dijo, sosteniendo mis manos. Intenta no hacerle caso a mi mamá. Todavía está furiosa. Cuando regrese, arreglaremos esto. Te prometo que iremos a tu casa. Asentí, aunque sentía un nudo de miedo en el estómago. Tú también cuídate en el camino. Y con la partida de la camioneta de Marco, comenzó la verdadera guerra. Si antes la lengua de doña Elena era afilada, ahora sus acciones la acompañaban. Comenzó su guerra psicológica. El primer día, al volver de la escuela, encontré las macetas de nuestro jardín tiradas, la tierra esparcida por toda la terraza limpia. ¿Qué pasó aquí, suegra? Pregunté. ¿Eso? Dijo, sentada cómodamente en la sala viendo su telenovela. Seguramente fue el viento. Hizo mucho aire hoy, ¿no crees? Límpialo, Clara. No vaya a hacer que alguien lo pise y lo ensucie más. No había hecho nada de viento ese día. Sabía que lo había hecho a propósito. Sin decir nada, tomé la escoba y el recogedor y limpié todo. Al día siguiente, al llegar, el fregadero de la cocina estaba a rebosar de trastes sucios. No solo los de nuestra comida, sino también ollas y sartenes viejos que estaban guardados en la alacena. Suegra, ¿por qué? Hice limpieza general de la alacena, dijo, sin siquiera mirarme. Pensé que ya era hora de lavar todo eso. Estaba muy sucio. Ándale, lávalos para que podamos usarlos. Mientras lavaba esa montaña de platos y ollas, la escuché hablar por teléfono con una de sus amigas. Sí, comadre, es que las nueras de ahora son terribles. Se sienten la gran cosa. En cuanto el marido gana un poco más, se les sube a la cabeza. Quieren ser las reinas. Ay, nona, si hubiera sabido que mi hijo se casaría con alguien así, jamás lo habría permitido. Cada palabra era un golpe en el estómago. Estaba agotada físicamente, pero mi corazón lo estaba aún más. Lo peor ocurrió el viernes por la noche. Llegué de la escuela cargando exámenes para calificar. Estaba cansada y solo quería descansar. Pero al entrar a la casa, todas las luces estaban apagadas. Solo la luz del televisor iluminaba la sala. ¿Suegra? Llamé. Nadie respondió. Empecé a preocuparme. Entré a la sala y la sexta sentada en su sillón, de espaldas a mí. Suegra, ¿se encuentra bien? Seguía sin responder. Me acerqué lentamente, y cuando estuve frente a ella, vi su rostro. Estaba llorando. Suegra, ¿qué le pasa? Pregunté, alarmada. De repente, levantó la vista, sus ojos llenos de resentimiento. Me duele, Clara, me duele mucho. ¿El qué? ¿Suegra? Recordar, dijo, con la voz quebrada. Estaba viendo un viejo álbum de fotos de cuando vivía tu suegro. Recordé cómo me cuidaba, cómo me valoraba. Nunca permitió que yo estuviera triste. Y ahora estoy sola. Y mis hijos, poco a poco, me los están arrebatando. Se levantó y se acercó a mí.
Me tomó por los hombros. Sus uñas se clavaron en mi piel. Dime, Clara, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Les di todo a mis hijos. Los crié sola cuando su padre murió. ¿Y así me pagan? ¿Dejándome sola en el día más importante del año? Sus lágrimas, sus palabras, su actuación, todo estaba perfectamente diseñado para destruirme, para hacerme sentir la peor persona del mundo. No pude más. Rompí a llorar. Todo el dolor, el cansancio y la contención que había acumulado durante días se desbordaron. Ya no puedo más. Suegra, dije entre sollozos. Por favor. Ya basta. Pero en lugar de piedad, sexta una sonrisa fría en sus labios. Me soltó y volvió a su sillón. Si ya no puedes más, ya sabes lo que tienes que hacer. Abandona esa locura de irte a tu pueblo. Esa noche, llamé a Marco. En cuanto escuché su voz, mis lágrimas volvieron a brotar. Mi amor. ¿Qué pasa? Preguntó, alarmado. No podía hablar. Solo lloraba y lloraba. Cada sollozo era una palabra que no podía decir. Cada lágrima era una historia de sufrimiento. Al otro lado de la línea, escuché la preocupación y la impotencia en la voz de mi esposo. Un hombre a cientos de kilómetros de distancia, incapaz de hacer nada más que escuchar cómo su esposa se rompía en pedazos. Clara, mi amor, habla, por favor. Me estás asustando, suplicaba Marco al otro lado de la línea. Su voz sonaba quebrada, llena de angustia. Hice un esfuerzo por calmarme. Respiré hondo, aunque sentía un nudo en la garganta. Marco, es tu mamá. ¿Qué te hizo? ¿Te lastimó? Preguntó rápidamente. No respondí en voz baja. No físicamente, pero duele mucho, Marco. Todos los días, es como si me clavaran miles de agujas. Sus palabras, sus miradas, sus acciones, siento que me está matando poco a poco. Le conté todo, la tierra de las macetas, la montaña de trastes, y la escena de chantaje en la sala. Mientras hablaba, sentí que mi pecho se aligeraba un poco. Tener a alguien que me escuchara, que me entendiera, era un alivio inmenso. Cuando terminé, él guardó silencio por un momento. Solo podía escuchar su respiración pesada. Maldita sea, lo oí susurrar. Una palabra cargada de ira y frustración. Perdóname, Clara, perdóname por hacerte pasar por esto. No es tu culpa, Marco. Si lo es, porque no estoy ahí para protegerte, dijo con firmeza. Pero esto no volverá a pasar. Mañana mismo le llamo. Voy a ponerla en su lugar. No, Marco, por favor, le rogué. Se va a enojar más. Va a pensar que me estoy quejando contigo. Ya no me importa lo que piense. No puedes seguir así. Clara, no soporto saber que estás llorando allá mientras yo no puedo hacer nada. Respiró hondo. Pero está bien. No la llamaré, todavía. Pero haré algo. Confía en mí. No sabía cuál era su plan, pero escuchar la determinación en su voz me dio un poco de esperanza. Está bien, Marco. Cuídate mucho. Tú cuídate más. Y recuerda que te amo con toda mi alma. Después de colgar, sentí una calma frágil, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Al día siguiente, sábado, me desperté con una sensación de pesadez. Durante toda la mañana, doña Elena me ignoró por completo. Era como si yo fuera invisible. Prefería eso a sus palabras hirientes. Cerca del mediodía, mientras preparaba la comida, sonó el teléfono de la casa. Vi en la pantalla que era Marco. «Hijo», respondió doña Elena, su voz volviéndose melosa al instante, como si fuera la madre más dulce del mundo. «¿Cómo estás, mi vida?» No podía escuchar lo que Marco decía, pero observaba la reacción de mi suegra. Poco a poco, la sonrisa se borró de su rostro. Su ceño se frunció. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó, con un tono de extrañeza. «Cámaras». «¿Qué cámaras?». Me miró a mí, y luego paseó su vista nerviosamente por toda la sala, como si buscara algo. «¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué yo no sabía?», preguntaba una y otra vez. «No, es imposible. ¿Desde cuándo las instalaste? ¿Y por qué?».
Volvió a quedarse en silencio, escuchando a Marco. Su rostro se puso pálido. Entonces puedes ver todo lo que pasa aquí, desde tu celular. Lentamente, se dejó caer en su sillón. Parecía que las fuerzas la habían abandonado. Sí, hijo. Cuídate mucho, dijo antes de colgar. Después de colgar, se quedó sentada, con la mirada perdida. Su actitud desafiante y combativa había desaparecido. Fue reemplazada por una expresión de confusión y miedo. No sabía qué le había dicho Marco, pero en los días siguientes, ocurrió un milagro. Todo cambió. Doña Elena se convirtió en otra persona. No se volvió amable conmigo, pero dejó de ser cruel. Dejó de darme órdenes sin sentido. Dejó de lanzarme indirectas. Cuando yo cocinaba, me dejaba en paz. Cuando limpiaba, ya no se paraba detrás de mí a vigilar. La casa se volvió silenciosa, una calma incómoda, pero 1000 veces mejor que los gritos y las humillaciones. Sentía que caminaba sobre una capa de hielo muy delgada. Un mal movimiento y la paz momentánea podría romperse. Pero lo acepté. Esos pocos días me dieron la oportunidad de respirar. El peso en mi pecho disminuyó. Pude volver a dormir noches enteras. Una semana después, Marco regresó. Lo recibí con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa genuina la que le daba la bienvenida. Te ves más feliz. Mi amor, dijo, abrazándome. Tienes otro semblante. Es porque ya estás aquí, respondí. Y porque la casa ha estado en calma. Él sonrió. Te lo dije. ¿No? Tenía un plan. Esa noche, ya en nuestro cuarto, le pregunté, ¿qué fue lo que le dijiste a tu mamá? ¿Eso de las cámaras? Él soltó una risita. No hay ninguna cámara, Clara. Solo se me ocurrió que se asustaría si pensaba que la estaba vigilando. Una pequeña mentira piadosa por la paz. Funcionó, ¿no? Me quedé boquiabierta. Y luego me eché a reír. Marco, qué malo eres. No soy malo. Soy listo, bromeó. Pero sé que esto no durará para siempre. Clara, es solo una solución temporal. En cuanto se dé cuenta de que mentí, todo volverá a ser como antes. La alegría que sentí se transformó de nuevo en preocupación. Tenía razón. Por eso, mientras estaba en el viaje, pensé mucho, continuó, su rostro volviéndose serio. Pensé que no podemos vivir así. No puedes estar siempre herida. Y yo no puedo estar siempre preocupado. Esta no es la familia que soñé para nosotros. Tomó mis manos. Clara, mi amor. Creo que ya es hora de que nos mudemos. Esas palabras me sacudieron. ¿Mudarnos? ¿Irnos de esta casa? La idea era a la vez aterradora y emocionante. Aterradora, porque sabía que desataría la furia más grande de doña Elena. Emocionante, porque era la libertad que tanto anhelaba. ¿Pero y tu mamá? Pregunté. Se va a quedar sola. Y Leo pronto se casará. Seguro que ellos también se irán. Lo sé, dijo Marco. Y eso es lo que más me pesa. Pero tenemos que pensar en nosotros. En nuestra familia. Nunca podremos ser un verdadero matrimonio si siempre tenemos la sombra de mi mamá entre nosotros. Medité sus palabras. Tenía razón. Mi sufrimiento no ayudaba. Solo empeoraba las cosas. Mi sumisión solo le daba más poder a doña Elena para lastimarme. Está bien, dije, casi en un susurro. Acepto. Pero, después de Navidad, sigamos con el plan de ir a Oaxaca. Cuando regresemos, enfrentamos esto. Marco asintió, y vi respeto en sus ojos. Incluso en medio de nuestro problema, yo seguía pensando en los sentimientos de los demás. Pero esa decisión, que se suponía que debía ser un secreto por un tiempo, no duró mucho. A la mañana siguiente, en el desayuno, Marco intentó hablar de nuevo con su madre sobre nuestro viaje. Mamá, ya lo hablamos Clara y yo. El plan de ir a Oaxaca para Navidad sigue en pie, dijo Marco de la manera más calmada posible. Doña Elena lo miró. Luego me miró a mí. El miedo que había visto en sus ojos la semana anterior ya no estaba. Había sido reemplazado por su antigua arrogancia.
Quizás se había dado cuenta de que no existían tales cámaras. No respondió tajante. Mamá, ya habíamos hablado de esto. Yo no acepté nada, dijo. Y si insisten en hacer su voluntad, allá ustedes. Pero a esta casa no regresan. ¿Qué quiere decir? Pregunté, nerviosa. Quiero decir, dijo, mirándome fijamente, que si prefieren a tu familia antes que a mí, pues lárguense de una vez. Múdense. Vamos a ver qué tan valientes son. Marco y yo nos miramos. No esperábamos que esas palabras salieran de su propia boca. Ella creía que nos estaba amenazando, que nos intimidaría para que nos quedáramos. Pero lo que no sabía era que nos estaba dando la salida que ya habíamos decidido tomar. Fue entonces cuando la valentía de Marco se hizo presente. La valentía de un esposo cansado de ver sufrir a la mujer que ama. Se puso de pie. Muy bien, mamá dijo, su voz calmada pero firme. Si eso es lo que quieres. Después de Navidad, cuando regresemos de Oaxaca, buscaremos nuestra propia casa. El rostro de doña Elena era un poema. Su boca se abrió ligeramente. Su plan se le había revertido. Su amenaza se convirtió en una invitación. En un instante, el poder había cambiado de manos. ¿Qué? Dijo casi en un susurro. Incrédula, ¿me escuchaste? Mamá, nos vamos. Porque estoy harto de ver a Clara llorar. Y estoy harto de ser el árbitro entre las dos mujeres más importantes de mi vida, dijo Marco. Luego, tomó mi mano y me ayudó a levantarme. Vámonos. Clara, hay que hacer las maletas para nuestro viaje. Dejamos a doña Elena atónita en la mesa del comedor. Los momentos que siguieron estuvieron cargados de tensión. Nadie hablaba. Mientras yo empacaba nuestra ropa, la escuché empezar a llorar en la sala. Un llanto lleno de rabia, frustración y quizás arrepentimiento. Comenzó a reprocharle todo a Marco. Malagradecido. Te crié yo sola. Me partí el lomo trabajando para que tuvieras que comer. ¿Y así me pagas? ¿Abandonándome? Sus palabras atravesaban las paredes. Intenté ignorarlas, pero era difícil. Me dolía por Marco. Entró a nuestro cuarto y vio las maletas sobre la cama. Ahí está. ¿Así de rápido eres para darle la espalda a tu madre? ¿Todo por esa mujer? Marco no respondió. Siguió guardando sus cosas. Pues lárguense. No quiero volver a verlos nunca. Los desheredo. Ya no tengo un hijo llamado Marco. Las palabras te desheredo fueron las más dolorosas. Vi el sufrimiento en el rostro de Marco. Dejó lo que estaba haciendo. Se enfrentó a su madre. Si eso la hace feliz. Mamá, lo acepto, dijo, con la voz temblorosa. Pero aunque usted me desherede, eso no cambia que soy su hijo. Y pase lo que pase, no voy a abandonar a mi esposa. La escena era digna de una telenovela, pero el dolor era real. Las lágrimas eran reales. Para intentar detenernos, doña Elena jugó su última carta. Se declaró en huelga de hambre. No probaré bocado hasta que cambien de opinión, declaró. El primer día, no le hicimos caso. Pensamos que era puro drama. Pero al segundo día, al ver que seguía sin comer y que comenzaba a debilitarse, empezamos a preocuparnos. Marco, ¿qué hacemos? Le pregunté. ¿Le puede pasar algo? Solo nos está manipulando. Clara, pero sigue siendo tu madre. No podemos dejarla así. Esta era la prueba más difícil. Nuestra libertad contra la salud de su madre. Al tercer día de su huelga de hambre, los efectos eran devastadores en doña Elena. Estaba pálida, sus labios resecos, y su voz, antes imponente, ahora era un susurro débil. Pasaba la mayor parte del tiempo acostada en su cuarto, con la mirada perdida en el techo. La casa estaba envuelta en un silencio alarmante, roto solo por la tos ocasional que venía de su habitación. Intentamos de todo. Le preparé su sopa favorita, un caldo de pollo reconfortante. Se lo llevé a su cama, el aroma a cilantro y pollo llenando el aire. Suegra, por favor, coma un poco, le supliqué. Se va a enfermar. Ella solo miró el tazón. Luego, cerró los ojos.
Déjalo ahí, dijo débilmente. No necesito comida. Necesito el respeto de mis hijos. Me quedé ahí de pie, sosteniendo la bandeja, sintiéndome culpable de su estado. El peso en mi pecho era casi insoportable. Marco también intentó hablar con ella. Mamá, ya basta de esto. No es la solución, dijo, sentado al borde de su cama. Solo se está haciendo daño. Ustedes me hacen más daño, respondió, sin abrir los ojos. El dolor que siento en mi cuerpo no es nada comparado con el dolor que siento aquí. Se señaló el pecho. En mi corazón. Cada palabra era una gota de veneno que se esparcía en nuestra conciencia. Usaba su debilidad como un arma. Y era terriblemente efectiva. Leo llamó, preocupado. Hermano, ¿qué está pasando? Mamá dice que la estás abandonando. ¿Es verdad? No es verdad. Leo. Es una larga historia, respondió Marco. Agotado. Lo importante ahora es que mamá coma algo. Voy para allá. Intentaré hablar con ella. Esa noche, Leo llegó. Al ver el estado de su madre, entró en pánico. Mamá, ¿qué te pasó? Estás pálida. No es nada, hijo, dijo doña Elena, encontrando fuerzas para actuar. No te preocupes por mí. Así es la vejez. Uno ya no sirve para nada. Solo estorba. No diga eso. Mamá, dijo Leo, con los ojos llenos de lágrimas. Nos miró a Marco y a mí con reproche. Hermano, ¿qué le hicieron? Leo, no te dejes llevar por su drama, dijo Marco con firmeza. Tú sabes la verdad. Pero Leo, siempre sumiso, fue presa fácil de la emoción. Se arrodilló junto a la cama. Mamá, por lo que más quieras, come algo, lo que me pidas, te lo daré. Ahí, doña Elena vio su oportunidad. Abrió los ojos lentamente y miró a Marco. Solo quiero una cosa, dijo, con voz temblorosa, pasar la Navidad con mis hijos. Que mi familia esté unida otra vez. Todas las miradas se posaron en Marco. La presión era inmensa. La salud de su madre dependía de su decisión. Vi el conflicto en su rostro, la ira, la compasión, el amor, la frustración. Me miró. En esa mirada, vi su derrota. Supe que iba a rendirse. Y por alguna razón, fui yo quien tomó la decisión. Me acerqué a la cama. Suegra, dije, mi voz calmada, aunque mi corazón estaba hecho pedazos. Ya no nos vamos a ir. Marco me miró, sorprendido. Clara, lo miré y negué levemente con la cabeza. Una señal que decía, ya basta. Déjalo así. Ya no nos vamos a ir, repetí. Más fuerte, mirando a doña Elena. Pasaremos la Navidad aquí. Y tampoco nos vamos a mudar. Viviremos aquí, con usted. En un instante, la débil doña Elena pareció revivir. Se incorporó lentamente en la cama. ¿De verdad? ¿Clara? ¿Me lo dices en serio? Sí, suegra, respondí, forzando una sonrisa. Pero prométame que va a comer. Miró a Leo. Leo, hijo, tráeme algo de comer. El caldo que preparó Clara. De repente me dio hambre. Mientras Leo salía corriendo a la cocina. Nos quedamos los tres en el cuarto. Doña Elena me miró. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Triunfo. Había ganado. Y todos lo sabíamos. Esa noche, todo volvió a la normalidad. Doña Elena comió. La casa volvió a tener ruido. Pero para mí, el silencio de antes era más ligero que el peso de esta derrota. Estábamos en nuestro cuarto. Marco no hablaba. Estaba de pie, junto a la ventana, mirando hacia la nada. Marco, lo llamé. Se giró hacia mí. Su rostro estaba lleno de dolor. ¿Por qué lo hiciste, Clara? ¿Por qué te rendiste? Porque no soportaba verte sufrir, así respondí. Y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Veo cómo te partes en dos. Me amas a mí, pero también la amas a ella, y no quiero ser la razón por la que tengas que elegir. Porque sin importar a quién elijas, tú pierdes. Se acercó y me abrazó con fuerza. Perdóname, susurró. Perdóname por no haber podido ganar por ti. Esto no es una guerra, Marco, dije, con el rostro hundido en su pecho.
Es nuestra familia, y a veces, en la familia, hay que sacrificar la propia felicidad por la paz de todos. Aunque dije eso, en mi corazón sabía que la paz que habíamos conseguido era falsa. Una paz comprada con mi propia tristeza. Los días previos a la Navidad fueron un torbellino. Doña Elena, recuperada milagrosamente, estaba más activa que nunca. Me ordenó cocinar un sinfín de platillos para la Nochebuena. Me ordenó limpiar la casa de arriba a abajo. Todo había vuelto a ser como antes. Pero peor. Porque ahora, ella conocía mi debilidad. Sabía cómo controlarme. Y lo usó sin piedad. Una tarde, mientras yo colgaba adornos en la sala, habló de repente. ¿Sabes? Clara dijo, sin levantar la vista de su periódico. Espero que esto te sirva de lección. En esta familia, yo soy la reina, y todo se hace como yo digo. Cuando aprendas a obedecer, tu vida aquí será mucho más fácil. No respondí. ¿Iba a tragarme esto otra vez? ¿Hasta cuándo? Llegó la Nochebuena. La casa estaba llena de parientes, tíos, tías y primos de Marco. Todos reían, cantaban, celebraban. El olor a pavo horneado y a ensalada de manzana flotaba en el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Llora, como siempre, serví a todos, atendí a cada uno de ellos. Sonreí sin ganas, me reí de sus chistes sin gracia. En medio de la fiesta, Marco me llevó a un rincón. ¿Estás bien?, preguntó. Lo miré y negué con la cabeza. No respondí. Quiero irme a casa. Clara, esta es tu casa. No, Marco, dije. Y en ese momento, escuché la decisión final en mi propia voz. Esta no es mi casa, y nunca lo será. Esa noche, mientras todos estaban ocupados abriendo regalos, entré sigilosamente a nuestro cuarto. Tomé mi celular y compré un boleto de autobús a Oaxaca. Solo de ida. Solo para mí. Me iría al día siguiente, el mero día de Navidad. Ya no podía más. Si ser una buena esposa y una buena nuera significaba anularme a mí misma, entonces ya no quería ser buena. A la mañana siguiente, día de Navidad, me desperté antes de que cantara el gallo. La casa aún estaba en silencio. Los parientes que se habían quedado a dormir seguían profundamente dormidos, exhaustos por la fiesta. Marco estaba a mi lado. Su respiración era tranquila y profunda. Lo observé por un momento. Su rostro se veía en paz mientras dormía, sin el ceño de preocupación que lo acompañaba siempre que estaba despierto. Lo amaba tanto, y sabía que mi partida le rompería el corazón. Pero si me quedaba, la que se rompería para siempre sería yo. Con mucho cuidado, me levanté para no despertarlo. Tomé la pequeña mochila que había preparado la noche anterior. Adentro llevaba un par de cambios de ropa, mi cartera y mi celular. No me llevaría nada más. Dejaría atrás todas las cosas materiales que tenía en esa casa. Solo me llevaría los recuerdos y el dolor. Le escribí a Marco una breve nota. Marco, mi amor, perdóname, tengo que irme, no porque no te ame, sino porque necesito encontrarme a mí misma de nuevo. No te preocupes por mí, no me busques, te llamaré cuando esté lista. Te amo, siempre, Clara. Dejé la nota sobre su almohada. Antes de salir del cuarto, le di un beso suave en la frente, un beso de despedida, mientras caminaba para salir de la casa. Cada paso se sentía como una aguja en la planta de mis pies. La sala todavía estaba llena de adornos. El árbol de Navidad aún parpadeaba, con los regalos sin abrir debajo. Una imagen perfecta de una familia feliz. Una imagen de la que yo no formaba parte. Al salir por el portón, tomé un taxi a la terminal de autobuses. La brisa de la mañana era fría, pero no la sentí. Lo único que sentía era una extraña mezcla de tristeza y libertad. Tristeza por dejar al hombre que amaba. Libertad porque, por fin, me estaba eligiendo a mí. La terminal estaba llena de gente. Familias que volvían a sus pueblos. Cargaban maletas, cajas con regalos y niños emocionados. Sentí una punzada de envidia.
Ellos estaban felices. Ellos estaban completos. Y yo estaba huyendo. Cuando subí al autobús, elegí un asiento junto a la ventana, mientras el autobús comenzaba a moverse, alejándome de la Ciudad de México, alejándome de la vida que creí que era para mí. Mis lágrimas comenzaron a caer en silencio. Lloré por los sueños rotos, por el amor herido, y por la persona en la que me había convertido. Después de unas horas, cuando me calmé un poco, saqué mi celular y lo apagué. No quería recibir llamadas de nadie, especialmente de Marco. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio. El viaje a Oaxaca fue largo, casi 8 horas. Durante todo el trayecto, solo miré por la ventana. Los paisajes cambiaban. Los edificios de la ciudad dieron paso a campos verdes, montañas y cielos abiertos. Con cada kilómetro que me alejaba, sentía que dejaba atrás un poco del peso que cargaba. Llegué a mi pueblo por la tarde. El aire aquí era fresco, distinto al de la capital. El cielo estaba lleno de estrellas, algo que rara vez veía en la ciudad. Al bajar del autobús, lo primero que me saludó fue la silueta imponente de las montañas que rodeaban el valle. Su belleza era un recordatorio constante de mis raíces. Caminé hacia la casa de mis padres, una casa sencilla de adobe, rodeada por el jardín de mi mamá. Vi las luces navideñas parpadeando en la ventana. Escuché el sonido suave de risas desde adentro. De repente, me puse nerviosa. ¿Cómo les explicaría mi llegada repentina? Toqué la puerta. Un momento después, se abrió. Era mi mamá. ¿Quién es? Se detuvo en seco al verme. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Clara? Hija, ¿qué haces aquí? Detrás de ella apareció mi papá. Clara, pensé que no podían venir. No pude hablar. Solo abracé a mi madre con todas mis fuerzas y ahí solté todo el llanto que me había guardado durante el viaje. Hija, ¿qué pasa? ¿Dónde está Marco? ¿Se pelearon? Preguntaba mi mamá, una y otra vez. Yo solo negaba con la cabeza. Me guiaron adentro. Me sentaron en el sofá. Mi papá tomó mi mochila. Mi mamá me dio un vaso de agua. No hicieron más que cuidarme, sin hacer demasiadas preguntas. Esperaron a que me calmara, y cuando estuve lista, les conté todo, desde mi primer día en la casa de Marco hasta mi huida esa misma mañana. No oculté nada. Mis padres, ambos maestros, escucharon con comprensión y compasión. Vi el dolor y la ira en sus ojos mientras les relataba lo que había sufrido a manos de doña Elena. Cuando terminé, mi mamá me abrazó de nuevo. Hija, perdónanos, dijo, con la voz temblorosa. Perdónanos por dejar que pasaras por todo eso sola. Debimos haber sido más valientes por ti. Ustedes no tienen la culpa. Mamá, dije. Yo elegí esto. No, dijo mi papá, con voz firme. Ninguna madre tiene derecho a tratar a su nuera como si fuera basura, y ningún esposo debería permitir que eso le pase a su compañera de vida. Amo a Marco. Papá, lo sabemos. Hija, pero el amor no debe ser una excusa para que pisoteen tu dignidad, dijo mi papá. Por ahora, descansa, estás en casa, y aquí, nadie te va a lastimar. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Por primera vez en más de un año, me sentí segura, sentí que por fin estaba en casa. Mientras tanto, en Polanco, el sol comenzaba a salir cuando Marco despertó. Lo primero que hizo fue buscarme a su lado. Al no encontrarme, se preocupó. Entonces vio mi nota. Mientras la leía, su mundo se vino abajo. El miedo de perderme, que siempre había estado latente en su mente, se había hecho realidad. Clara, gritó. La gente en la casa se despertó. Doña Elena, todavía en bata, fue la primera en entrar al cuarto. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Marco le mostró la carta. Clara se fue. Esto es tu culpa, le gritó, con una furia en los ojos que ella jamás había visto. Intentó llamar a mi celular, pero estaba apagado. Llamó a todos nuestros amigos, pero nadie sabía dónde estaba. El día de Navidad, ¿qué debía ser de alegría?
Se convirtió en un día de búsqueda y reproches. Marco miró a su madre, ya no como una figura a la que debía proteger, sino como la persona que había destruido su vida. Si algo malo le pasa a Clara, dijo Marco, cada palabra pesada y llena de una amenaza velada, jamás te lo voy a perdonar. Mamá, jamás. Dicho esto, tomó las llaves de su camioneta y se fue. Me buscaría, sin importar a dónde hubiera ido. Y doña Elena, sola en medio de los adornos navideños, sintió por primera vez un miedo real, el miedo de haber roto, quizás para siempre, a su propia familia. Los primeros días en Oaxaca los dediqué a descansar y a sanar. No solo el cuerpo, sino sobre todo el alma. Me despertaba con el canto de los pájaros, no con gritos ni palabras hirientes. Desayunábamos pan de yema y chocolate caliente en el pequeño patio, contemplando las montañas. Por las tardes, ayudaba a mi mamá en su jardín de flores. Regar las plantas y quitar la mala hierba se convirtió en mi terapia. El contacto de mis manos con la tierra me reconectaba con algo real y simple. Ya no lloraba. Mi tristeza fue reemplazada por una serena aceptación. Acepté que la vida que había elegido había sido un error. Acepté que el amor, a veces, no es suficiente. No pienses que todo fue tu culpa. Hija, me dijo mi papá una noche mientras tomábamos café. Hay personas con las que es imposible convivir. Lo importante es que aprendiste. Aprendiste a ponerte a ti primero. Pero abandoné a Marco. Papá, si Marco te ama de verdad, lo entenderá, respondió mi papá. Y si te ama de verdad, hará algo al respecto. No solo para buscarte, sino para arreglar el problema de raíz. Las palabras de mi papá me dieron una nueva perspectiva. Sí, yo me había ido. Pero, ¿acaso no era también responsabilidad de Marco crear un hogar donde su esposa se sintiera segura y feliz? Mientras tanto, en la Ciudad de México, Marco vagaba como un alma en pena. Regresó a casa después de 2 días de buscarme por toda la capital y los estados vecinos. Sin éxito, la casa parecía un sepulcro. Los parientes se habían ido. Solo quedaban el silencio y la tensión entre él y su madre. Ya no le dirigía la palabra a doña Elena. Cuando estaba en casa, se encerraba en el cuarto, mirando su celular, esperando a que yo lo encendiera. Si se cruzaban en el pasillo, él pasaba de largo como si ella no existiera. Un día, doña Elena no pudo más. Tocó la puerta de nuestro cuarto. Marco, hijo, tenemos que hablar, suplicó. Marco no abrió. Por favor, hijo, yo también estoy preocupada por Clara. Escúchame. Ante su insistencia, Marco abrió la puerta, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. ¿De qué vamos a hablar? Mamá, ¿no obtuviste lo que querías? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta ahora que Clara no está? Doña Elena rompió a llorar. No, yo no quería esto. ¿No lo querías? Marco rió amargamente. Le hiciste la vida imposible. Cada día la humillaste. Cada día destrozaste su autoestima. Y ahora que se fue, ¿dices que no lo querías? Se te olvida, mamá, que tú misma nos corriste. Tú misma nos dijiste que nos fuéramos. Y ahora que ella lo hizo, ¿resulta que tú eres la víctima? No lo decía en serio. Lo dije por el coraje. Pero la lastimaste. Y ahora, quizás nunca vuelva, gritó Marco. Y por primera vez, doña Elena vio la desesperación pura en los ojos de su hijo. Eso la hizo reaccionar. Durante años, su mundo había girado en torno a sí misma, su orgullo, sus deseos, sus reglas. Nunca se detuvo a pensar en los verdaderos sentimientos de los demás. Ahora, frente a su hijo destrozado y la sombra de una nuera ausente, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, remordimiento. Una semana después, era Año Nuevo, mientras todos se preparaban para la cena. Nuestra casa en Oaxaca estaba tranquila. Mis papás intentaban animarme, pero sabía que ellos también estaban tristes por mí. ¿Le vas a llamar, hija?, preguntó mi mamá. Negué con la cabeza. Todavía no estoy lista. Pero esa noche,
Conforme se acercaba la medianoche, no pude resistir más. Encendí mi celular. Al instante, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Cientos de mensajes y llamadas perdidas. Todas de Marco. Abrí su último mensaje, enviado hacía solo unos minutos. Clara, mi amor, donde quiera que estés, espero que estés bien. Ya pasó una semana. Rezo todas las noches para que estés a salvo. Perdóname. Fui un débil. Debí haberte defendido mucho antes. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, a dejarlo todo, con tal de estar contigo otra vez. Por favor, regresa. No puedo vivir sin ti. Feliz año nuevo, mi amor. Te amo con toda mi vida. Cada palabra se clavó en mi corazón. Su dolor, su arrepentimiento, su amor, lo sentí todo. Y a pesar de todo, supe que yo también lo seguía amando con la misma intensidad. No pude contenerme. Lo llamé. Sonó una sola vez antes de que respondiera. ¿Clara? Su voz era una mezcla de incredulidad y esperanza. Marco, dije. Mi propia voz quebrándose. Clara, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Dios mío. Gracias por llamar. Estoy bien, respondí. Estoy en casa, en Oaxaca. Escuché su profundo suspiro de alivio. Voy para allá. Mañana mismo voy por ti. No, Marco, dije. Todavía no estoy lista. Pero, Clara, escúchame primero, dije, tomando aire. Marco, te amo, pero no puedo volver a lo de antes. No puedo volver a esa casa, bajo el techo de tu madre. Si vuelvo contigo, tenemos que empezar de cero. Solo tú y yo, en nuestra propia casa, con nuestras propias reglas. Era mi condición, mi ultimátum, la prueba final de su amor. Se quedó en silencio. Sabía que le estaba pidiendo algo muy difícil. Dejar a su madre. Si no puedes, Marco, dije, mientras las lágrimas volvían a asomarse. Lo entenderé. Pero entonces, no volveré. Hubo unos segundos más de silencio. Y luego, escuché su decisión. Mañana, dijo. Su voz firme y llena de determinación. Mañana mismo busco un departamento para nosotros. Voy a arreglar todo. Y después, iré a buscarte. Pase lo que pase. Iré por ti. Me vas a esperar, ¿verdad? Asentí, aunque él no podía verme. Si susurré, te voy a esperar. Al colgar, sentí un pequeño rayo de esperanza. Al día siguiente, Marco cumplió su palabra. Habló con doña Elena. Mamá, ya hablé con Clara, le dijo. El rostro de doña Elena se iluminó. ¿De verdad? ¿Dónde está? Ya va a volver. Está en Oaxaca. Y no va a volver. Aquí, dijo Marco directamente. ¿Qué? Me voy de la casa. Mamá, voy a buscar un lugar para nosotros. Ahí viviremos Clara y yo. Es la única manera de salvar mi matrimonio. Esta vez, doña Elena no gritó, no lloró, solo miró a su hijo, y en sus ojos vio a un hombre que ya no podía controlar. Un hombre que estaba listo para forjar su propio camino. Vio el resultado de sus propias acciones. No dijo nada, solo asintió lentamente, una señal de rendición y aceptación. En los días siguientes, Marco se movió rápido. Encontró un pequeño departamento en una colonia no muy lejos de mi escuela. Lo arregló todo. Mientras él hacía eso, yo en Oaxaca me preparaba mentalmente. Sabía que el nuevo comienzo estaba cerca. Y una tarde, mientras regaba las flores, una camioneta familiar se estacionó frente a la casa. De ella bajó Marco. Se veía más delgado, pero sus ojos brillaban de amor. Nos miramos a la distancia. Nadie dijo nada. Corrí hacia él, y él me abrazó tan fuerte que sentí que nunca más me soltaría. Ya está, susurró en mi oído. Todo está listo. Vámonos a casa, mi amor. Lo miré a los ojos. Y detrás de él, las majestuosas montañas de Oaxaca. Miré hacia la puerta de mi casa, donde mis padres sonreían, y volví a mirar al hombre frente a mí, el hombre que había cruzado medio país por mí. Sí, dije, mientras lágrimas de felicidad rodaban por mis mejillas. Vámonos a casa.
Nuestro nuevo comienzo fue un pequeño departamento de 2 recámaras. No se comparaba en tamaño ni en lujo con la casa de Polanco, pero para mí, era el palacio más hermoso del mundo. Olía a nuevo, a pintura, a madera, a esperanza. No había recuerdos pesados en sus rincones. No había ojos críticos, vigilando cada movimiento. Aquí, éramos libres de ser simplemente nosotros. Las primeras semanas fueron un sueño. Nos redescubrimos el uno al otro, sin la sombra de nadie más. Juntos armamos nuestros muebles, pintamos paredes, colgamos cuadros y nos reímos de nuestros errores. Por las noches, cocinábamos juntos en nuestra pequeña cocina. Esas tareas simples le dieron un nuevo sabor a nuestra relación. Los chilaquiles saben mejor cuando tú me ayudas a prepararlos, bromeó Marco una mañana. Y el café sabe mejor cuando tú lo preparas, respondí. Volví a ver al Marco de antes, el hombre alegre, bromista y sin cargas. Y él volvió a ver a la Clara de antes, la mujer que no tenía miedo de sonreír, de hablar, de ser feliz. Una vez le pregunté, ¿sigues hablando con tu mamá? Él suspiró. Llama de vez en cuando, para saber cómo estamos. Pero ya no es como antes. Es como si algo hubiera cambiado en ella. Marco no dio más detalles. Y yo no pregunté. Me bastaba saber que mantenían el contacto. A fin de cuentas, seguía siendo su madre. Marco se volvió más cercano a mí. Como ya no había nadie más que lo atendiera, aprendió a ser más responsable en casa. Me ayudaba a lavar la ropa, a limpiar, y lo más importante, tenía más tiempo para mí. Ajustó el calendario de sus viajes para no ausentarse por tanto tiempo. Me di cuenta, dijo una vez, de que todo el dinero del mundo no sirve de nada si cuando llego a casa, mi familia ya no está. Tú eres mi verdadera riqueza. Clara, la vida se volvió pacífica, pero sabía que el pasado no se borra tan fácilmente. Un día, al volver de la escuela, encontré a Marco hablando por teléfono con un semblante muy serio. Sí, Leo. Vamos para allá, lo escuché decir. Cuando colgó, me miró preocupado. Es mi mamá, la llevaron al hospital. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Qué le pasó? No está claro, pero Leo dice que sufrió un infarto. Tenemos que ir. Sin dudarlo, me cambié y fui con él. Durante el trayecto, 1000 cosas pasaron por mi mente. ¿Ira? ¿Lástima? ¿Preocupación? Todas las emociones se mezclaron. A pesar de todo lo que me había hecho, no podía desearle ningún mal. Al llegar al hospital, encontramos a Leo caminando de un lado a otro fuera de la sala de emergencias, lleno de ansiedad. Hermano, dijo al vernos. Abrazó a Marco. Qué bueno que llegaron. ¿Qué dijo el doctor? Preguntó Marco. Presión alta, estrés y agotamiento. Se desmayó en la casa. Fue una suerte que pasé a verla. Si no, quizás. Leo no pudo terminar la frase. Me miró. Clara, gracias por venir. Solo asentí. También soy su familia. Leo. Claro que vendría. Esperamos durante horas. Finalmente, salió un doctor. La paciente está estable, dijo, pero necesita quedarse en observación. Su cuerpo está muy debilitado. Necesita descanso y evitar el estrés. Respiramos aliviados. Trasladaron a doña Elena a un cuarto privado. Cuando entramos, estaba dormida. Su rostro se veía pálido y cansado. Su antigua imagen de mujer fuerte y poderosa había desaparecido. Solo veía a una anciana, frágil y sola. Marco se sentó junto a la cama y tomó la mano de su madre. La miró por un largo tiempo. Vi el amor y la compasión en sus ojos. Los dejo un momento, dijo Leo. Voy por algo de comer. Cuando quedamos solos Marco y yo, él habló. Esto es mi culpa, dijo en voz baja. No te culpes. Marco, le dije, acariciando su espalda. Pero si no nos hubiéramos peleado, si no me hubiera ido. Marco, lo que le pasó es el resultado de sus propias decisiones de vida. No es tu culpa, dije con firmeza. Lo que necesita ahora es apoyo. No culpas. Supe en ese momento que tenía que hacer algo.
Algo difícil, pero correcto. En los días siguientes, Marco y yo nos turnamos para cuidar a doña Elena en el hospital. Cuando él estaba en el trabajo, yo me quedaba. Al principio fue incómodo. Cuando ella estaba despierta, no hablábamos. Solo me miraba, con una expresión indescifrable. Pero no me fui, la cuidé, le di de comer, la ayudé a asearse, me aseguré de que tomara sus medicinas a tiempo. Hice todo eso sin decir una palabra, sin una queja. No lo hice por ella, sino porque era lo correcto, porque eso fue lo que mis padres me enseñaron. Una tarde, mientras le pelaba una manzana, ella habló de repente. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz débil y ronca. Me detuve, la miré. Porque necesita ayuda, respondí simplemente. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Después de todo lo que te hice, ¿por qué sigues aquí? Dejé el cuchillo y la manzana. Me senté en la silla junto a su cama. Respiré hondo. ¿Por qué? Cuando me fui, aprendí mucho. Aprendí a perdonar. No por los demás, sino por mí misma. Porque el rencor es un veneno que te mata lentamente por dentro. La miré directamente a los ojos. ¿Sigo enojada? A veces. Sí. ¿Me duelen los recuerdos? Sí. Pero ya no quiero ser prisionera del pasado. Suegra. Y usted sigue siendo la madre de mi esposo, la abuela de mis futuros hijos. Es parte de mi vida. Me guste o no. Ella no pudo hablar. Solo dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Y en esas lágrimas, vi cómo se derrumbaba el muro que había construido alrededor de su corazón. Perdón, susurró. La palabra apenas audible, como si estuviera oxidada por el desuso. Perdóname, Clara, perdóname, hija. Por primera vez, me llamó hija, y con esa palabra, sentí que el muro dentro de mí también se caía. El último vestigio de ira y resentimiento que guardaba se disolvió. Lloré, ya no de dolor, sino de alivio. Tomé su mano. Su piel estaba seca y fría. La perdono, suegra, dije. Y en ese momento, supe que mis palabras eran verdaderas. Ese día, un nuevo capítulo comenzó. No fue perfecto, ni fácil, pero fue un comienzo. Cuando doña Elena salió del hospital, Marco sugirió que se quedara con nosotros un tiempo para que pudiéramos cuidarla. Al principio, ella se negó. Dijo que le daba vergüenza. No puedo vivir en su departamento. Es muy pequeño. Solo voy a estorbar, dijo. Mamá, usted no es un estorbo, dijo Marco. Y yo estaré más tranquilo si la veo todos los días. Finalmente, aceptó. Nuestro pequeño departamento, antes nuestro santuario, ahora tenía un nuevo residente. Al principio, el ambiente era tenso. Todos medíamos nuestras palabras y acciones. Pero poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Vi un lado de doña Elena que no conocía. Sin su orgullo, era solo una madre que extrañaba a sus hijos. Le encantaba contar historias de la infancia de Marco y Leo. Me enseñó fotos antiguas. Vi la alegría en sus ojos al recordar el pasado. Aprendió a ayudar en la casa. A veces, llegaba yo del trabajo y la cena estaba lista. A veces, ella lavaba la ropa. Para sentirme útil, decía, y aprendió a sonreír. Una sonrisa genuina. Una noche, mientras veíamos la televisión, habló de repente. Clara, dijo. Sí, gracias, dijo, aún mirando la pantalla. Gracias por esta segunda oportunidad. No respondí, solo sonreí. Pasaron los meses. Todo se acomodó. Leo e Isabelle se casaron. Se mudaron a su propia casa, pero nos visitaban a menudo. Nuestro pequeño departamento se llenaba de risas. Isabelle, a quien antes veía con recelo, se convirtió en una buena amiga. Lo siento, Clara me dijo una vez, por cómo actué antes. Solo intentaba agradarle a tu suegra. Olvidémoslo, respondí. Lo importante es el ahora. Una mañana, mientras me preparaba para ir a la escuela, me sentí extraña. Estaba mareada y con náuseas.
Pensé que era cansancio, pero cuando se repitió por varios días, comencé a sospechar. Me hice una prueba de embarazo, y cuando sexta las 2 líneas rosas, me dejé caer en el suelo del baño. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero esta vez, eran de pura felicidad. Recibí a Marco esa noche con una pequeña caja en la mano. ¿Qué es esto? ¿Un regalo?, preguntó. Ábrelo. Al abrirla, vio la prueba de embarazo. Se quedó helado. Me miró a mí, luego a la prueba, como si no pudiera creerlo. ¿Es en serio?, preguntó, con la voz temblorosa. Asentí, riendo y llorando al mismo tiempo. Vas a ser papá. Me levantó en brazos y me dio vueltas. Su grito de alegría resonó por todo el departamento. Doña Elena salió de su cuarto. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó. Marco le enseñó la prueba. Mamá, va a ser abuela. El rostro de doña Elena se iluminó como el sol. Me abrazó con fuerza. Gracias. Dios mío, gracias, decía, llorando también. Un angelito. Tendremos un angelito en la familia. La noticia de mi embarazo fue el sello de nuestra sanación, el símbolo de nuestra nueva vida. La última escena ocurre meses después. Estamos los tres, yo, Marco y doña Elena, sentados en el sofá. En medio de nosotros hay un álbum de fotos. Pero no es viejo, es nuevo. Contiene las fotos de mi vientre creciendo. Y la pieza central, la primera copia de nuestro ultrasonido. Mira, dice doña Elena, señalando un pequeño punto en la imagen en blanco y negro. La nariz es igual a la de Marco. Marco ríe. Mamá, es solo un puntito. ¿Cómo puedes saberlo? Yo lo sé. Es instinto de abuela, insiste. Su sonrisa llena de orgullo y emoción. Toma mi mano y la aprieta suavemente. Cuídate mucho, hija. Y cuida a mi nieto. Sí, suegra, respondo. Ella acaricia mi vientre con una ternura infinita, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ya quiero conocerte. Mi amor, susurra. Marco me mira, y en sus ojos veo todo el amor que necesito. Nuestras manos se encuentran sobre mi vientre. Una familia, rota, pero reconstruida, herida, pero sanada. La vida no era perfecta. Aún quedaban cicatrices. Pero esas cicatrices eran el recordatorio de nuestro viaje, de las lecciones aprendidas, que el perdón es un regalo, no solo para el perdonado, sino sobre todo para el que perdona, que la familia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella. Había encontrado mi hogar. No era un lugar de ladrillos y cemento, era un sentimiento, el sentimiento de seguridad en el abrazo de mi esposo, el sentimiento de aceptación en la sonrisa de mi suegra, y el sentimiento de esperanza en cada latido del pequeño corazón dentro de mí. La vida, en efecto, puede ser más ligera cuando aprendemos a tratarnos con bondad, porque al final, la familia debería ser nuestro refugio en la tormenta, no la tormenta misma. Y llora. Por fin, después de la tempestad, había encontrado mi refugio, mi hogar.